es un deporte como el piragüismo que aglutina una importancia fundamental en territorio. Me parece, y si no me apunta el presidente de Breogán, que son cerca de 14 o 13 autonomías clubes que van a estar presentes en esta competición, y son 2 días de piragüismo en la Ría de Arosa. Que el Concello de Gorobe se tiene que implicar, tiene que apoyar y tiene que estar en una actividad deportiva que, si no me fallan los números, puede estar atrayendo a 500 participantes, como decía, de diferentes comunidades autónomas. Y por lo tanto importante que vengan a participar, que conozcan nuestra ría, que disfruten, que tengan un buen desarrollo deportivo de esta competición. Los kayakistas van a hacer un tramo del Camino de Santiago, del Camino del Mar, pero no deja de ser una etapa del Camino de Santiago que no va de poder decir que vienen a peregrinar, porque van a hacer un trozo de peregrinaje. Espero que disfruten el peregrinaje, que disfruten de nuestra tierra y que sepan que parte de todos los atractivos de las playas y de tal y de eso, pues que también se están sumando a una tradición milenaria. Nosotros queremos convertir la provincia de Pontevedra en un gran campo de fútbol, en un gran tapete de todo tipo de iniciativas, de tipo de eventos deportivos a nivel nacional, a nivel internacional. Se está trabajando porque, al fin y al cabo, ese tipo de iniciativas redundan en riqueza.